A primera vista, es fácil mirar una obra en construcción y ver, bueno, simples sombreros de plástico de colores. Pero siendo sinceros, la realidad es muchísimo más compleja. No es solo un pedazo de plástico, estamos hablando de una verdadera armadura de alta ingeniería que literalmente salva vidas. En este análisis, vamos a desarmar la ciencia y los datos detrás de los cascos de seguridad industrial. Es hora de ver este equipo esencial con otros ojos. Para que tengamos claro el mapa de hoy, arrancamos con el riesgo en el trabajo. Luego, pasamos a la anatomía del casco. Tercero, la clasificación en clases A, B y C. Cuarto, esos escenarios y riesgos adicionales. Y para cerrar, un punto crítico, la mantención y el reemplazo. Sección 1. El riesgo en el trabajo, lo que realmente está en juego cuando hablamos de seguridad craneal. Pensemos en esto por un segundo. Las estadísticas son contundentes. Resulta que el 8.2% de absolutamente todos los accidentes laborales involucran la zona de la cabeza, el cuello y el rostro. 8.2. Es una cifra que, francamente, nos demuestra al instante por qué usar el equipo adecuado frente a caídas de objetos o choques eléctricos es innegociable. Literalmente, cada milímetro de esta ingeniería está ahí para evitar una tragedia. Pasemos a la sección 2. Anatomía de un casco. Más allá de la cubierta de plástico. Mucha gente asume que la parte de afuera, eso que llamamos la concha, es la que hace todo el trabajo pesado y absorbe el golpe. Y sí, claro, actúa como la primera barrera. Pero la verdadera magia ocurre adentro. Si nos fijamos bien, el arnés suspende la concha, dejando una separación libre y calculada de unos 40 a 50 milímetros. Y ojo con esto, ese espacio vacío es literalmente una zona de amortiguación vital. Su función es disipar toda esa tremenda energía antes de que llegue a la columna cervical. Sin ese espacio libre, la fuerza del impacto pasaría directo y sin filtros al cuerpo. Un golpe devastador. Sección 3. Clasificación en clases A, B y C. La base y la variable. Para entender las clasificaciones, primero hay que tener claro que todo casco industrial aprobado debe cumplir con ciertos requisitos básicos, totalmente intransables. Primero, la fuerza transmitida en un impacto debe ser menor a 5 kilonewtons. Además, si cae un objeto punzante durante una prueba, ni siquiera puede llegar a tocar la cabeza de ensayo. Cero contacto. Y por si fuera poco, el material debe dejar de arder en un máximo de 5 segundos al retirarle una llama. Esta es, digamos, la base mecánica sobre la que se construye todo el resto. Y ahora, sobre esa base tan sólida de absorción de impacto y resistencia al fuego que todas las clases comparten, entra lo que llamamos la variable. La gran diferencia exclusiva que separa a las clases A, B y C es el nivel de armadura que nos brindan contra un enemigo totalmente invisible: la electricidad. Vamos a desglosar exactamente qué nivel de protección eléctrica ofrece cada clase según la norma. Empecemos con los pesos pesados. En la clase A, la norma exige que el casco soporte una inmensa tensión de 30.000 voltios. 30.000. Pero un momento, hay un detalle importantísimo aquí que no se nos puede pasar. Esos 30.000 voltios son un parámetro estricto de prueba de laboratorio. Para que quede clarísimo, no es un pase libre para ir y exponerse intencionalmente a ese voltaje masivo en terreno, sino una garantía de un aislamiento altísimo, pero bajo condiciones muy controladas. Por otro lado, si bajamos un escalón, tenemos los cascos clase B. Estos se prueban para soportar unos 2.200 voltios. Siguen teniendo exactamente la misma barrera física contra impactos, pero son la opción ideal para entornos laborales donde, sí, hay riesgo eléctrico, pero hablamos de voltajes muchísimo menores en comparación con las grandes redes de alta tensión. El nivel se ajusta a una realidad distinta. Y para cerrar la parte eléctrica, tenemos la clase C. Esta clase no ofrece absolutamente ninguna protección contra descargas eléctricas. 0 voltios. Nada. Están diseñados estrictamente para aquellos entornos donde los riesgos son exclusivamente mecánicos y no hay ninguna posibilidad, de ningún tipo, de entrar en contacto con cables o sistemas energizados. Bien, llegamos a la sección 4. Escenarios y riesgos adicionales. Adaptando la armadura al entorno. Entonces, ¿cómo se traduce esto a los escenarios laborales recomendados? Bueno, en áreas energizadas como redes de transmisión eléctrica, un casco clase A o B es obviamente obligatorio, mientras que en labores de construcción o en faenas mineras, todo dependerá de la evaluación del riesgo eléctrico específico. Pero hay un detalle mecánico que jamás debemos pasar por alto. Si estamos en trabajos con riesgo de caída, digamos en andamios o espacios confinados, el uso de un barbiquejo se vuelve indispensable. Es lo único que asegura que nuestra armadura no salga volando en el peor momento posible. Hasta ahora hemos hablado de impactos regulares, perforaciones y electricidad, pero esto nos lleva a preguntarnos algo crítico. ¿Qué sucede cuando los peligros de un trabajo rutinario escalan a amenazas extremas y altamente especializadas?
Pues ahí es donde entran las certificaciones optativas de la norma para enfrentar esos riesgos adicionales. Hay pruebas súper específicas para garantizar, por ejemplo, que el casco no se quiebre a 30 grados bajo cero, ni se derrita si estamos a 150 grados Celsius. Además, hay evaluaciones de deformación lateral por si hay riesgo de aplastamiento. E incluso, algo que suena bastante intenso, resistencia para soportar el terrible escenario de recibir salpicaduras de metal fundido o líquidos químicos altamente corrosivos. Dependiendo del lugar, ese riesgo específico dictará qué protección extra necesita el equipo. Y así pasamos a la última parte, sección 5, mantención y reemplazo, asegurando la integridad de la armadura. Puede parecer un detalle menor de verdad, pero limpiar mal un casco puede destruirlo por completo. Si alguien intenta quitar pintura o restos de materiales usando solventes químicos fuertes o raspando el plástico, literalmente está volviendo frágil esa concha exterior. Así que la regla de oro inquebrantable para mantener esa integridad es usar únicamente agua tibia, un detergente neutro y, como máximo, un cepillo normal. Nada más. También hay un hábito súper común en terreno que es increíblemente peligroso. Dejar el casco tirado al sol. Ya saben, la clásica de dejarlo expuesto en la bandeja trasera del vehículo. El calor acumulado y la radiación ultravioleta actúan como un asesino silencioso, destruyendo los enlaces moleculares del plástico poco a poco. Un casco que ha pasado por esto podría literalmente estallar como un cristal ante un impacto fuerte, en lugar de absorberlo de manera segura. Y justamente debido a esta degradación, que casi nunca se nota a simple vista, los plazos de vida útil son muy estrictos. Los cascos estándar, que se usan de forma regular al aire libre, tienen que ser reemplazados al menos cada 3 años. 3 años y se cambian. Además, hay otra norma que no podemos olvidar. Si el equipo se lleva un golpe fuerte, hay que desecharlo inmediatamente. No importa si por fuera se ve impecable, su integridad ya no es la misma. Conocer toda esta teoría sobre voltajes y espacios de amortiguación es esencial, por supuesto, pero al final del día, todo se reduce a la práctica diaria. Inspeccionar minuciosamente las cintas y presionar la concha buscando pequeños crujidos, eso salva vidas, porque una microgrieta que ignoramos hoy fácilmente puede convertirse en una falla catastrófica mañana. Así que nos despedimos dejándoles esta reflexión urgente. ¿Cuándo fue la última vez que inspeccionaron a fondo que esa armadura siga siendo verdaderamente una armadura?